Ok, ahora es hora de presentar a nuestro presentador, Paco Gavrilides. Ya lo conocen, viene de Detroit, Michigan, donde enseña en el Seminario del Sagrado Corazón, enseña predicación. También ha tenido experiencias en todo el mundo de trabajo misionero y trabajo en la iglesia. Entonces, hoy nos va a hablar sobre el encuentro con Jesús en los sacramentos, la vida sacramental y cómo eso nos alimenta como discípulos auténticos de Jesús. Entonces, quiero darle una cálida bienvenida a nuestra diócesis. Gracias, Paco. Muchas gracias. Y muy buenos días, hermanos. De nuevo me da mucho gusto compartir con ustedes sobre este tema del discipulado para los que están en la vida sacramental. Antes de lanzarme en este tema, quiero clarificar algo. Que no voy a estar dando una instrucción sobre cada sacramento como tal, aunque sí voy a estar sacando ciertos trozos y ciertas explicaciones, pero más bien el plan es de comunicar la visión amplia de lo que significa vivir una vida sacramental. Los católicos que tomen en serio el llamado de ser discípulos auténticos realmente tienen un deber de expresar su discipulado tal como se vive dentro de la Iglesia católica. O sea, el Señor nos ha proveído una manera de vivir con Él y llevar a cabo nuestro discipulado. Y esto se encuentra en el contexto de una vida que está llena de la experiencia sacramental. Y lo que quiero decir es que creemos que todos los medios de gracia que el Señor tiene para los hermanos en la fe se encuentran dentro de la familia católica. O sea, realmente no nos falta nada en cuanto a las herramientas y las gracias para poder llegar a vivir una vida santa y una vida madura en la fe, para poder dar un testimonio eficaz en el mundo hoy en día. Que nos aprovechemos de los medios establecidos para obtener provee. La fuente de gracia del Señor más eficaz, obviamente, son los sacramentos mismos. Tenemos otras fuentes también. Por medio de la Biblia podemos crecer, por medio de un compartir entre hermanos podemos crecer, por medio de escuchar la palabra predicada podemos crecer y en otros modos también. Sin embargo, el Señor ha decidido en su gran sabiduría que Él iba a hablarnos y formarnos más fuertemente a base de los 7 sacramentos. Entonces tenemos una explicación de eso en el catecismo. El catecismo declara, y esto es en el número 1210 en el catecismo. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo. Son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos
corresponden a todas las etapas, los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida natural y las etapas de la vida espiritual. En otras palabras más sencillas todavía, es que el Señor quiere acompañarnos en toda la peregrinación aquí tenemos en la tierra. Él quiere visitarnos, fortalecernos y guiarnos y equiparnos. Y la fuente de la vida sacramental es el modo en que recibimos todo lo que Él tiene para nosotros. El mismo catecismo nos ofrece una descripción clara de lo que son los sacramentos. Y escuchen bien eso, para mí eso ayuda un poco también. Los sacramentos como fuerzas de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Entonces, por decisión propia, tenemos estos sacramentos y el Señor quiere que tengamos conciencia de su fuerza y de su eficacia. Y voy a hablar un poco personalmente ahora de algunos ejemplos de eso. Yo me acuerdo que cuando mi primera hija, Ana María, se estaba preparando para recibir el sacramento de la confirmación, ella oraba y estudiaba el catecismo y nosotros, mi esposa y yo, le dábamos como cierta visión sobre este sacramento. Y ella llegó llena de fe, expectante. Y en el momento en que el obispo impuso las manos sobre ella, fue algo visible, algo sucedió en ella. Se puso sumamente alegre y como su cara como radiante, llegó a su asiento y empezó a orar con mucho fervor y con mucha alegría. Y notamos en ella como un aumento de entusiasmo y una identificación con su cristianismo mucho mayor después de haber recibido el sacramento. Fue para ella en esta etapa de su vida un gran empujón que le dio mucha fuerza para ser una muchacha entregada al Señor. Era una cosa muy notable. También yo tengo la dicha de estar ayudando a muchos diáconos permanentes en formación. Y después de darles las instrucciones de cómo predicar, muchas veces he tenido la oportunidad de estar allí con ellos en el momento de la ordenación. Y muchas veces, repetidas veces, me han dicho que después de su ordenación, su capacidad de predicar se aumentó mucho. Y sintieron como ya fortalecido y ungido a una medida mayor que antes. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando entramos en los sacramentos con una disposición positiva y llena de fe. En otras palabras, los sacramentos hacen posible un desarrollo personal y espiritual en la vida cristiana. Los sacramentos son fuerzas transformadoras. Sin ellos no tendremos la misma fuerza para avanzar en la fe. Yo he tratado de captar el beneficio de los sacramentos con una comparación que uso a veces en cuanto a las vitaminas.
El cuerpo a menudo necesita un aumento de fuerza. Y pues en la vida, ¿verdad?, médica, ya tenemos todo esto ya bien desarrollado. Necesitamos una fuerza, algo que viene de fuera para poder mantenerse con salud y energía y superar una deficiencia. La toma de vitaminas en una manera consistente y responsable puede resultar en un fortalecimiento del cuerpo y en los órganos bastante más. Yo conozco personas que por un descuidado del uso de las vitaminas, una vez que habían captado que las necesitaban, habían retrocedido en su desarrollo y salud física. Y así es cuando no nos aprovechamos de los sacramentos a lo largo de nuestras vidas. Simplemente no tenemos la misma capacidad espiritual para confrontar y perseverar en una vida llena de fervor como un discípulo del Señor. Y podemos ver la indicación desde el primer momento del envío de los apóstoles a predicar la buena nueva a las naciones. Fíjense lo que dice el Señor. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Qué es lo que vemos ahí? Este texto. Lo que vemos es que la predicación, el primer paso de predicar la palabra, proclamarla. Pero después el próximo paso tiene que ser el bautizarse en el Señor. El acto de ser bautizado asegura que las personas estén incorporadas al cuerpo de Cristo. Entran ya en la comunidad de los fieles, pero no nada más en una dimensión social, sino en una dimensión espiritual. Ya todos partimos del mismo espíritu que está morando en cada uno de nosotros. En los Hechos de los Apóstoles leemos lo mismo, pero la descripción nos da una idea más amplia de los resultados del bautismo. Y voy a leer el texto del segundo capítulo de los Hechos. Dice, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame al Señor Dios nuestro. Ahora bien, los efectos de bautizarse son el perdón de los pecados, la incorporación a Cristo y al cuerpo de Cristo y el recibimiento del Espíritu Santo. Entonces, este acto de bautizarse es un acto fundamental para realmente lograr la identidad plena de un hijo de Dios nacido de nuevo. Cuando se trata del sacramento del bautismo en casos de los niños, y yo saqué eso del catecismo porque creo que viene al caso a nosotros. Dice, el catecismo nos explica, desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, este se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas
a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino el desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. Pues yo les cuento algo. Yo estaba trabajando en una parroquia en la frontera en México, en la ciudad que se llama Las Herreras. Y habían personas que tenían que trabajar en los Estados Unidos y con los niños, pues pasaron por una parroquia pidiendo el bautismo y supuestamente iban a quedarse para algunas instrucciones más. Pero muchas veces las personas nada más, una vez que su hijo o hija estaba bautizada, simplemente salieron enseguida sin cualquier formación para ellos y sin una idea clara de que tenían que ir dando formación, cuidado, etcétera, espiritual a sus propios hijos. Por eso, muchas veces estamos en una crisis porque los hijos bautizados no han recibido una formación catequética ni una evangelización más clara de quién es Jesús y la vida cristiana. Por eso, yo les aviso a todos los papás hoy que dense cuenta de la responsabilidad de responder a esta exigencia de dar formación a sus propios hijos. Los papás son los primeros evangelizadores y los primeros catequistas. Ahora, sencillamente, los sacramentos no son fuerzas mágicas que a la fuerza realizan cambios en nuestras vidas sin nuestra cooperación con la gracia dada en el sacramento, ya seamos adultos o jóvenes o niños. O sea, el Señor espera de nosotros una respuesta brotando de nuestra voluntad, de nuestra libertad, que dice sí a este encuentro con el Señor. Acuérdense que los sacramentos no son ritos vacíos, sino son signos eficaces de la gracia. O sea, imparten la vida divina a nosotros, instituido por Jesucristo, mediante el cual se nos confiere la vida divina por obra del Espíritu Santo. O sea, existe un auténtico cambio de ser por haber recibido un sacramento. Hemos recibido como la vida de Dios mismo. Y esta vida da la posibilidad de conformarnos cada vez más a Jesucristo nuestro Señor. Y es por el amor de Dios que el Señor nos quiere acompañar durante todas nuestras vidas, con su poder, con su presencia, con su sabiduría. Al cooperar con la gracia dada por medio del sacramento, facilita nuestra conformidad a Jesucristo. O sea, yo no estaría completamente equipado para poder vivir el ideal cristiano sin la fuerza de arriba. Es Jesús que nos da esta fuerza y el ánimo de hacerlo también. El querer vivir como Él, pensar como Él, esto es como resultado
de su presencia viva dentro de nosotros. Ahora bien, quiero hablar un poco más. El catecismo nos explica la manera de entender el cuadro completo de la vida sacramental. ¿Qué quiero decir por eso? Los sacramentos pueden ser divididos en tres agrupaciones. Número uno, los sacramentos de iniciación. Son los tres: bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y yo he trabajado en lo que se llama el curso de iniciación RCIA, y es iniciación. Y muchas personas llegan y tal vez fueron bautizadas, pero todavía les falta la confirmación, la Eucaristía. Entonces es como si supuestamente el Señor te había preparado un plato completo, con todos los ingredientes que te van a fortalecer, y solamente has tomado uno de ellos. Entonces estás cogiendo un poco porque no tienes el balance de todo lo que Él nos quiere dar. La segunda agrupación es los sacramentos de curación. Y fíjense en eso, es sacramento de la penitencia y también el sacramento de la unción de los enfermos. O sea, ¿por qué se usa la palabra curación? No estamos hablando estrictamente de curación física, sino curación espiritual. Porque cuando uno peca, esto causa una herida en el alma. Y con este sacramento el Señor nos cura y nos fortalece para poder caminar en la rectitud y libertad de los hijos de Dios una vez más. La tercera agrupación son los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles: el sacramento del orden y el sacramento de matrimonio. Es importante expresar el pensar de la Iglesia en cuanto a la Eucaristía, y va a haber una charla, la segunda charla voy a enfocarme en eso. Pero sí quiero decirles esto en este momento. La Iglesia afirma que la Eucaristía ocupa el lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros están ordenados a este como a su fin. O sea, lo que recibimos del sacramento de la Eucaristía es la plenitud de la gracia por medio de este don eucarístico. Cuando se trata de los sacramentos en general, tratamos de entender adecuadamente la influencia y el beneficio que los sacramentos pueden tener en nuestras vidas. Ahora bien, la primera verdad es que los sacramentos se pueden llamar como puentes de gracia para nosotros, todos nosotros. En otros términos, son fuentes de la vida que brotan de Dios, enviado a nosotros en aras de garantizar ¿qué? Una comunión con Dios. No debemos pensar en Dios como de lejos, sino Dios mora en el creyente. Y eso es algo sumamente crítico que lo captemos. No estamos siempre buscando afuera qué es, cómo puedo ver al Señor. Debo saber que Dios ya vive en mí. Como un buen padre amoroso, el Señor quiere que estemos nacidos de nuevo lo más pronto posible. Por eso tenemos la práctica de bautizar a nuestros hijos en el primer mes o en las primeras semanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo crítico, hay que pensar en el contexto de la guerra espiritual. En el bautismo estamos protegidos de la influencia directa del diablo. En Colosenses
capítulo 1, 13 a 14 dice, el Señor nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Hemos sido trasladados cuando estamos bautizados. La cobertura espiritual llega a ser una realidad cuando la persona ha salido de las garras del enemigo. Porque la guerra espiritual se da 24/7. Por el bautismo, Jesucristo vive dentro del creyente. El diablo no tiene permiso de posesionarse en él, ya que es templo del Espíritu Santo. El cuerpo está lleno del Dios vivo. Ahora, quiero hacer algunos comentarios sobre el sacramento de la confirmación desde el catecismo. Fíjense en lo que dice. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya identidad debe ser salvaguardada, ¿verdad? Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une, ¿qué? Más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo. ¿Para qué? A extender y defender la fe con sus palabras y obras. Ahora, algunas implicaciones personales para nosotros. Ok, los sacramentos hay que frecuentarlos para prepararnos a recibirlos y procurar que estoy preparando con reverencia y devoción. Ahora bien, con una visión más amplia de la importancia de los sacramentos es necesario revisar si todavía existen deficiencias en nosotros mismos o en la vida de nuestros hijos en cuanto a la participación activa y responsable en la vida sacramental. Ok, quiero decir de eso. Hay un poco más de explicación. Es posible que algunos de ustedes todavía no habían recibido todos los sacramentos de la iniciación y sobre todo el sacramento de la confirmación. Y se lo recomiendo efusivamente porque allí uno se acerca más a Dios y a la iglesia y experimenta un aumento de gracia del Espíritu Santo obrando en uno. Puede ser también que algunas personas no habían casado por la iglesia y hay mucha ayuda en las parroquias para averiguar cómo arreglar esto. O también tal vez por una confusión no están participando mucho en la Eucaristía. Se puede como resolver eso para poder realmente disfrutar de todo lo que los sacramentos nos ofrecen. Sin vergüenza alguna debemos examinar nuestra propia situación personal y tomar en cuenta que hay maneras de poder superar cualquier obstáculo en aras de vivir una vida sacramental vigorosa. No es algo vergonzoso tener que poner en orden nuestras circunstancias. Lo importante es que nos aprovechemos de todas las gracias que cada sacramento ofrece para ayudarnos a vivir exitosamente nuestras vidas y vocaciones. O sea, nadie debe vivir el cristianismo a la fuerza o solamente por los esfuerzos humanos, sino empoderados por el Espíritu Santo. Ahora, un comentario sobre el matrimonio, la vida matrimonial.
Y eso va a ser lo que voy a tener que terminar. Dice el catecismo, en su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia, dense cuenta, propia del sacramento de matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, perfeccionarlo, y a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial, conyugal y en la acogida de los hijos. Cristo es fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Hay un paralelismo ahí. Permanece con ellos, les da la fuerza. ¿Para qué? De seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, perdonarse mutuamente, de llevar las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su familia familiar les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Sería demasiado tiempo para desempacar todo el significado de esta parte de la enseñanza. Pero para terminar, es justo decir con mucha convicción que el sacramento de la penitencia también conlleva mucha fuerza para ayudarnos a superar muchos pecados habituales. La verdad más profunda es que Dios mismo anhela nuestro retorno a Él. Él no quiere la pérdida de nadie, sino la restauración de relación. En conclusión, quiero decir que el pueblo hispano, por muchas circunstancias fuera de su control, ha sufrido bastante en cuanto a una práctica estable y cabal en la participación de la vida sacramental. Y el Señor quiere que esto cambie para el bien de todos ustedes. La decisión de parte de ustedes de vivir conscientemente la vida sacramental, los que me están escuchando, aún más que su fortalecimiento personal, y eso sí va a suceder, será también una manera de fortalecer y ayudar y animar a toda la comunidad hispana a entrar en esta actividad sacramental en una forma más enérgica, más viva, más fuerte. En estos tiempos difíciles hay que aferrarse a Dios con fe y confianza. La provisión de los sacramentos bastará para salvarnos. Amén. Muchas gracias, Paco. Una enseñanza muy buena y muy necesaria. Pues los sacramentos sí nos nutren y nos unen más a nuestro Señor. Ahora vamos a tomar unos minutos para reflexionar en silencio con un poquito de música de fondo sobre lo que acabamos de escuchar. Van a haber preguntas en la pantalla y cada quien puede reflexionar en su corazón. Espero que estos momentos de reflexión hayan sido fructíferos para ustedes.
Ahora, si quieren compartir en los comentarios qué es lo que les llamó la atención de la plática, o si quieren compartir algo sobre la vida sacramental en tu propia experiencia, pueden compartir en los comentarios. Y ahora tenemos oportunidad de tener preguntas y respuestas con Paco. Entonces, no tengan miedo. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta sobre los sacramentos, sobre cualquier aspecto de la plática, pueden compartir. Y tengo mi computadora acá para poder leer los comentarios y preguntas. Entonces vamos a ver quiénes están compartiendo ahora. Pues quizás también yo puedo compartir o preguntar algo. Usted dice que tiene experiencia en el RICA de iniciación, ¿verdad? ¿Usted tiene algún consejo para las personas que están trabajando en el RICA? ¿Cómo usar ese momento para la evangelización? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que para los que están ayudando, a los que quieren como entrar en la iglesia, el primer aspecto es lograr tener una relación honesta y sincera con ellos. O sea, de no andar con rodeos en cuanto a su situación. Porque muchas personas están dispuestas realmente de poner en orden sus vidas y cambiar la situación, pero tienen como cierta timidez en confesarlo o hablarle sin que alguien les pregunte esto. Entonces es primer paso. El otro es decir, de hablar mucho de que este Dios que quieren conocer más es muy personal. Y desde su propio testimonio, de su propio encuentro con el Señor, o los ejemplos de otros que lo han encontrado, sirven mucho de ayudar a los que van a empezar esta nueva vida a tener confianza y esperanza que pueden tener un encuentro y una vida cambiada por esta comunicación con Dios. Tal vez un tercer punto que sería bueno decir es eso. Durante este tiempo, yo he tenido oportunidad de orar por las personas individualmente, hasta imponer manos, pidiendo la gracia, la paz sobre ellos. Tuvimos una muchacha, una mujer, en nuestro grupo que estaba sufriendo de mucha ansiedad, y mi esposa y yo sentimos la necesidad de orar por ella. Oramos por ella y ella no nada más sintió un alivio, pero también vio una luz, una presencia muy fuerte del Señor. Y durante el resto de su tiempo en esta preparación, ella estaba en una actitud mucho más abierta por esta sencilla oración que ella había recibido. Sí, muy cierto, pues conocer a la gente y realmente acompañar a la gente en su situación personal. Así es. Gracias. A ver si alguien tiene duda, pregunta, o si quieren simplemente compartir algo que les impactó de la plática. Estamos aquí para responder a sus inquietudes. Entonces, mientras estamos esperando, voy a lanzar otra pregunta. Sí. ¿Qué recomendación tiene usted en cuanto a la frecuencia de ir a confesarse? Ajá. ¿Qué sería una buena práctica? Pues la recomendación que yo he recibido ya varias veces es por lo menos una vez al mes. Es un tiempo sustancial en que pues podemos estar muy conscientes de que tenemos nuestras caídas y necesitamos a veces más fuerza, más gracia para poder responder y enderezar el camino. Y normalmente una vez al mes, máximo una vez cada 6 semanas,
pero es bueno cultivar la práctica, porque uno crece también en su relación con el Señor como el Dios misericordioso. Eso es lo que sucede. Cuando tenemos una práctica habitual, nos ayuda como fortalecer los lazos entre el Señor y nosotros. Sí, yo creo que eso es bueno para formar el hábito, ¿no? Sí, sí, muy bien. A ver si se animan a preguntar o compartir algo. De repente están muy silenciosos en los comentarios. Que no tengan miedo Bueno, yo de les tengo preguntar. una pregunta. Ok. ¿Todos ustedes están con todos sus sacramentos? ¿No hay ningún sacramento que les falta? O si hay algo como que necesitas una ayuda de saber cómo poner esto en marcha, me pueden preguntar sobre esto. Pero es importante porque el Señor tiene preparado para ustedes todo y no quiere que a ustedes les falte nada. Amén, amén. Sí, pues Flor nos manda un corazón. Entonces, gracias. Sí, sí, muy bien. Vamos a ver si se animan o si se quedan calladitos. Pues yo sé que hay muchos que nos están escuchando ahorita, no tengan miedo, por favor. Pues quizás también le puedo preguntar algo sobre la unción de los enfermos, pues especialmente en estos tiempos de la pandemia. O sea, ¿cuál es o sea, cómo se debe pedir y cuándo se debe pedir la unción de los enfermos? Bueno, la iglesia nos enseña que cuando una persona está con una enfermedad, una condición física seria, que puede tal vez tener la posibilidad de quitarte la vida, es totalmente apropiado pedir este sacramento de unción de los enfermos. Y yo creo que sí, con personas que han sido realmente impactadas fuerte por el COVID, la pandemia, pueden legítimamente pedir este sacramento. Y es ahora más que nunca el énfasis también en sanación física se está como enfatizando más. Y yo he escuchado más casos de sacerdotes que por medio del sacramento varias personas se han sanado físicamente también. Alabado Entonces sea Dios. hay que tener esperanza para eso, porque está incluido en la misma instrucción sobre lo que puede suceder en el sacramento. Amén. No nada más espiritual, sino físicamente también. Amén, amén, gracias. Pues ahora sí, tenemos varios comentarios. Muy bien. Ok, entonces, dice Isabela que hay muchas personas que no van a confesarse porque están viviendo en una situación irregular con su pareja y no entienden por qué no pueden ir a confesarse o comulgar. ¿Alguna recomendación para estas personas? Ajá. Pues yo creo que hay varias cosas allí, ¿verdad? Una es que para entender que la comunión con Dios implica que estamos más o menos viviendo en la rectitud, estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios. Si estamos en desorden en una relación, sí, el Señor puede estar con nosotros, pero en cierta forma nos hemos distanciado de Él por habernos tomado ciertas medidas en desacuerdo, o sea, en contra a lo que es su voluntad. Entonces uno puede acercarse a un diácono, a un sacerdote, una persona madura en la fe y hablar de cómo confrontar la situación y tomar medidas para salir del desorden. Entonces, cuando uno está como
tomando estas medidas, normalmente está mejor, en una condición de decir, ok, yo he cambiado, entonces yo tengo derecho de recibir la gracia que me llega por medio de la confesión, porque puedo confesarme, porque quiero y mi intención es cambiar. Entonces sí puedo. Normalmente la persona, si está en un desorden grave, no tiene esa libertad de recibir la comunión, porque como ha salido en cierta forma de su identidad como hijo de Dios y viviendo como si estuviera fuera del cuerpo, aunque no lo es, su condición espiritual es así. Pues sí, les animo a que hablen con un diácono, con el párroco, porque sí, cada situación es diferente y quizás hay diferentes medidas que uno puede tomar para poner en orden la situación y simplemente pues no tengan miedo de hablar con el párroco, ¿verdad? Y también a veces es una confusión que probablemente pueden confesarse, siempre y cuando tienen la intención de obedecer a Dios. Una vez que se confiesan, tienen que hacerlo con la intención de vivir rectamente de acuerdo al plan de Dios. Amén, amén. Ok, dice Moisés desde San Patricio, ¿algún consejo para los padres de familia para animar a los hijos, ya que después de la confirmación muchos muchachos ya no quieren volver a la iglesia? Bueno, sí, el primer consejo es explicar muchos años antes de que los sacramentos no son momentos de graduarse de la participación, sino para aumentar nuestra fuerza, para tener una participación más activa, más enérgica, más llena de fe. O sea, son para intensificar la comunión y participar en la misión, no salir de ella. La otra cosa que digo yo es que si la familia ha estado o está participando en la vida sacramental como familia, que eso ya es como parte de su manera de ser, es mucho más difícil para uno decir que esto no es tan importante. No, porque están viviendo la importancia de eso todo el tiempo. Entonces la fidelidad familiar y la identificación con la iglesia en cuanto a la participación hace una gran diferencia para cualquier hijo. Yo creo que los hijos ven, especialmente los jóvenes, ven la autenticidad de sus padres, o sea, saben reconocer la hipocresía, los muchachos, especialmente los jóvenes. Entonces, van a seguir el ejemplo de sus padres, así es, no solamente lo que dicen los padres. Mientras que estaba ayudando en un ministerio era la formación catequética de adultos, en ese lugar un padre ofrecía el sacramento de la reconciliación todos los sábados. Y muchas veces familias enteras llegaban a confesarse, todos juntos. Entonces, los papás y los hijos, todos juntos. Eso daba a la familia como una sensación de solidaridad en su fe y en la misma necesidad, ya sean padres o hijos, en ser pecadores que necesitan de la gracia de Dios también. Amén, amén. Muy buen ejemplo. A ver, tenemos otros comentarios aquí. Dice Lizzie que lo que le llamó la atención fue que Dios mora en nosotros y a veces queremos buscarlo afuera y nos olvidamos de buscarlo adentro. Así es. Ok.
Londi dice muchas gracias por este tema. Londi es directora de educación religiosa y sé que hay muchos catequistas. Saludos a todos los catequistas de San Alberto, muchos catequistas que están participando hoy. Sí, dice María, gracias a Dios tienen sus sacramentos y tratan de vivir conforme a la gracia de Dios. Ok, a ver, perdón. Nos falta el de matrimonio y gracias a Dios tocó el corazón de mi esposo y el mío y bendito Dios tomaremos el sacramento del matrimonio primeramente Dios en junio y tendremos la comunión con Dios. Alabado sea Dios, Paloma, alabado Aleluya. sea Dios. Aleluya. Qué bien, qué emoción. Porque la verdad muchas veces las parejas se casan por lo civil. Así es. O han vivido juntos pues por muchos años y ya tienen esa vida familiar. Así Y es. nada más les falta el sacramento. Así Y es. Dios quiere derramar bendiciones y gracias sobre Amén. esa pareja Amén. para vivir una vida más plena y un Sí. matrimonio más lleno de amor y de Así bendición. es. Ahora, quiero añadir algo que puede parecer un poco sobrio, pero es muy importante. Nosotros, los bautizados, pertenecemos a Dios y no a la sociedad. Somos miembros del pueblo consagrado a Dios. Dios es un Dios celoso en el sentido que Él quiere darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Él no quiere que busquemos placer y cumplimiento de cosas fuera de Él. Él es la totalidad de nuestro amor y Él es el autor del amor. Amén. Entonces es muy importante que captemos que dentro de la iglesia es la plenitud de vida. Amén, amén. Alabado sea Dios. Ok, dice Mayra, yo estoy ayudando a mi hijo a prepararse para la confirmación. Nos dieron un libro que debemos seguir. Hay personas que se están desanimando y ya no quieren seguir porque el libro se les hace complicado, además de que está en inglés y yo me guío por la Biblia y el catecismo. Hay padres que se desaniman. Yo sigo ayudando a mi hijo y pido por los padres que se están desanimando. Sí, que a veces por los programas de educación religiosa, a veces, especialmente durante la pandemia, ¿verdad? Porque todos los papás están cansados, porque la escuela les manda un anuncio a cada rato sobre cambios y otros cambios y estamos viviendo en momentos difíciles para educar a nuestros hijos, pero no se desanimen y ya poco a poco. Yo sugiero dos cosas. Si fuera posible que los papás hablaran directamente con sus párrocos diciendo, necesitamos algo más sencillo o necesitamos otro modo de recibir el apoyo para hacerlo. Lo que estamos recibiendo no alcanza la necesidad. En cuanto al hijo que está recibiendo la formación, dile que no importa lo que está sucediendo, esto va a ser un encuentro nuevo con el Señor y hay que protegerse de la distracción, de la dificultad. A veces por medio de las dificultades, al final recibimos las cosas más bendecidas del Señor. Así es, gracias. Sí, y yo sé que muchos directores y coordinadores de educación religiosa están tratando de hacer cosas creativas durante la pandemia y ellos están allí para apoyarles en estos momentos, ¿de acuerdo? Ok. A ver. Dice Flor que sería bueno promover más los seminarios de vida en el Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que sí queremos promover. Ok. A veces la gente dice, si ya están en unión libre o casado por lo civil, ¿por qué casarme? Pues sí, así estoy bien, estoy contento así como estoy. ¿Por qué casarme por la iglesia? Es porque el matrimonio no es invento de la sociedad, es el plan de Dios para que la pareja pueda participar en la misma unión que Cristo tiene con la iglesia. O sea,
El matrimonio es un reflejo de la relación de unidad y comunión que Cristo tiene con la iglesia entera. Nosotros estamos dando testimonio de lo que puede ser una vida alegre, llena del amor del Señor. Dicen que ¿por qué casarse de nuevo? Porque si no se casan en la iglesia, no van a recibir el amor de alianza, el amor que Cristo derrama sobre ellos, porque Él tiene una gracia especial para poder vivir esta vocación. Si no tienen el fortalecimiento espiritual para vivirla, van a tener mucho más dificultades y a veces no van a tener la fuerza espiritual para superar dificultades. Y muchas personas no perduran y se separan porque no han recurrido a la gracia que hay para ellos dentro de la vida matrimonial en la iglesia sacramental. Amén. Entonces no es nada más para tener la boda y la fiesta y todo. No. No, es para recibir la gracia de Dios. Así es. Y el poder, El recibir poder. el amor para poder amar. Así es. Ya. Y realmente ser un pueblo lleno de Él. Sí. Pues, o sea, hay que verlo como una misión. De casarme en la iglesia es participar en la misión, porque voy a criar a mis hijos para que sean hijos de Dios y luces en un mundo oscuro que necesitan el testimonio de los que viven en un Cristo vivo, para que ellos también busquen a Dios y reciben la salvación. amén. Pues hay unos cuantos comentarios más. Vamos a guardar estos comentarios para la próxima vez. Ustedes pueden leer los comentarios de sus compañeros y espero en Dios poder contestar a algunos de los demás preguntas después, ¿ok?